cuando alguien que no sabe jugar y le pones un control de Xbox o PlayStation en las manos, se acaba espantando y mejor prefiere jugar Wii o Kinect, ¿no? Que es más comprensible. Pero bueno, en ese entonces no había algo parecido. Nos vamos al hecho número 4, y entonces tenemos el primer éxito comercial. Un año después, Bushnell no se rinde, crea una empresa que se llama Atari, hace un videojuego más simple. ¿Qué más simple que esa pantalla negra con 6 elementos, 2 barras, la pelota, el marcador y la del medio, que quizás era el juego, quizás el primer escenario más simplificado de todos, y lo coloca en esta máquina tragamonedas, pero ya le quita todos los botones al programa y le llama Pong. Quizá muchos dicen que copiando el esquema de Higginbotham de tenis de mesa, pero bueno, se quitan los 8 botones, se ponen 2 perillas y bueno, cualquiera puede girar una perilla, ¿no? Y más o menos entender qué efecto tiene girar a la izquierda y a la derecha, ¿no? Entonces eso mueve las barras, rebota la pelota, y en sí Pong sigue siendo un juego sumamente entretenido, ¿no? Se puede seguir jugando y bueno, ¿no? A pesar de todos estos años sigue siendo interesante. Nos vamos al hecho número 5, y ya con ese éxito comercial se da uno cuenta que los videojuegos son un negocio que podría tener mucho potencial. Entonces aparece Ralph Baer, que es un ingeniero militar, y desarrolla lo que llama el Brown Box, que acabaría siendo lo mismo. El Brown Box, como lo ven, es un prototipo de consola de videojuegos casera que inclusive tenía un rifle muy llamativo. Lástima que ese rifle no se consiguió comercialmente bastante, ¿no? Pero estaba padre porque era más o menos de tamaño, ¿no? Y sentías disparando a la pantalla con una escopeta de ese calibre, ¿no? Sin embargo, desemboca en el Odyssey. El Odyssey tiene está basado en programas de Pong, y bueno, ese mítico año del 72 donde sale Pong, donde sale el Odyssey, parecía la punta de lanza para una sólida industria económica. Pong inauguraba un esquema comercial en máquinas tragamonedas, y por el otro lado Bayer con Odyssey tenía un éxito con su consola casera, ¿no? Lo principal de la consola casera es que ocupa toda una base ya establecida de televisores de aquel entonces repetía el modelo de Russell, ¿no? No hay que construir todo el aparato, sino simplemente el software o el dispositivo y ocupar lo que ya se tenía, ¿no? En este caso se construye la consola, no hace falta una computadora, pero se puede transportar el videojuego a diferentes lugares. Y nos vamos al hecho número 6, que termina en 1977. Warner Communication, que ya es una empresa que se dedica al entretenimiento, se dedicaba y se sigue dedicando al entretenimiento, y entonces esta empresa se asocia con Atari al ver el éxito que tenía tanto máquinas tragamonedas, las consolas caseras, y entonces aparece lo que se llama el 2600, ¿no? El 2600 es un modelo de explotación comercial de consolas de videojuegos caseras, donde Atari desarrolla su propio control, desarrolla su propio software, en este caso Pac-Man, y entonces se crea ese esquema, ¿no? Yo creo consola, tú creas cartuchos, de consola y cartuchos vamos con el Nintendo, ¿no? De nuevo tuvo éxito ese esquema de comercial, y le damos la bienvenida a José Eduardo. Aprovechamos que está. Un aplauso, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, seguimos en esta larga exposición. Bueno, estos 6 modelos comerciales nos dan una referencia, ¿no? De qué es el videojuego, ¿no? Y entonces tenemos que el videojuego es un programa de cómputo interactivo destinado principalmente para el juego. Bits que se programan se almacenan en dispositivos específicos para después reproducirse en algún aparato, una consola, PC, celular, etc. Hoy en día, para interactuar y jugar con ellos a través de un dispositivo físico que sirve de interfase, que la interfase ha evolucionado bastante también en estos años. Entonces tenemos que el videojuego surge principalmente entre la tecnología y el juego. O sea, vamos a jugar con la tecnología, pero no podemos dejar de lado toda esa carga cultural y simbólica. Entonces con esto se crea la industria del videojuego, que en estos inicios era más tecnológico y más lúdico, pero conforme va pasando el tiempo, esta industria se vuelve más simbólica y más cultural, y es lo que vamos a tratar de analizar a partir de estos 6 elementos. Entonces, vamos a hablar un poco de teoría, y nuestra teoría se llama industria cultural, que es bajo el tema en que nos estamos situando en este proyecto, en esta conferencia, y es bajo la perspectiva de la que hemos visto todos los demás conferencias que nos han seguido en estos programas. Ya lo vimos con la telefonía celular.
moda, ya lo vimos un poco con la música, en fin, ¿no? Y lo vamos a seguir viendo el año que viene con otras industrias culturales. En este caso, vamos a hablar del videojuego y vamos a hablar un poco de este concepto de industria cultural, ¿no? Nuestra primera referencia es Adorno y Horkheimer, donde ellos, más o menos a finales de los 40, publican su libro Dialéctica de la Ilustración, bueno, de ensayos que sirven para después publicar este libro. Estos son críticos de la Escuela de Frankfurt y nos dicen, en términos marxistas, la industria cultural proporciona bienes estandarizados para satisfacer las demandas a las que los estándares de la producción deben responder. A través de un modo industrial de producción, se tiene una cultura de masas hecha con una serie de objetos que llevan culturalmente la huella de la industria cultural, es decir, serialización, estandarización y división del trabajo. Este esquema de industria cultural que está antes, esta proposición de industria cultural que está antes de la industria del videojuego, ya nos decía, y principalmente hacía referencia a industrias como el cine o la radio, que en aquel entonces eran las principales, y posteriormente sería con la televisión, que así como se producían jabones para el consumo cotidiano, alimentos, así se producía también bienes culturales, ¿no? Entonces, con esta perspectiva marxista, pues nos hablaba mucho de quién tenía el control, para qué servían, dominación, ideología, clase dominante, etc. ¿no? Pero bueno, como todo en la vida, el término tenía que evolucionar y entonces pues, vamos a nuestra siguiente referencia, que en realidad no es la siguiente, está muy anterior, pero la propone Benjamin, quien en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica decía: la tecnología es vista como un componente más de la obra de arte, lo que sirvió de argumento para considerar el cine, a pesar de su naturaleza técnica, como otra más de las bellas artes. En tiempos recientes se ha abierto el debate para saber si los videojuegos también pueden ser considerados arte a pesar de la tecnología, y peor aún, ¿no?, de su motivación inminentemente comercial, ¿no? Entonces Benjamin, con un ensayo que escribe en 1936, pero que se conoce tiempo después y que se retoma sobre todo en estos temas de posmodernidad, nos dice que la tecnología no tiene por qué espantarnos, ¿no? La tecnología no es ni buena ni mala, no es ni masiva, no es ni dominante, sino simplemente es un componente más, ¿no? Ya lo que se da con la tecnología es lo que cuenta. Y entonces, esto en el cine se reproduce por diferentes medios y mucho se habla del aura de la obra, lo que está hecho a mano, lo que está hecho en vivo es lo que vale, pero en realidad Benjamin, con un argumento bien estructurado en su texto, que seguramente muchos ya lo leyeron, ¿no?, o lo conocen, nos dice que esto no tiene por qué ser así, ¿no? Y entonces esto entra en el debate, como menciono aquí al final, si algún día los videojuegos son o no son considerados arte, ¿no? Es un debate que siempre va a estar ahí presente, se hacen instalaciones, tienen una particularidad interactiva, a lo mejor no son videojuegos, ¿no? A lo mejor para muchos Gears of War es una obra de arte, ¿no? Adelante, ¿no? A lo mejor habrá quien diga Street Fighter, ¿no? Está bien, ¿no? O a lo mejor habrá quien diga que Kinect y más, está bien, ¿no? Así es, o sea, todo se vale en esta vida, ¿no? En fin, nos adelantamos unas cuantas décadas y llegamos al informe McBride. Recuerden que estamos hablando sobre tecnología, cultura y tiene el control. Entonces, en los 70 surge la preocupación por los flujos de información, motivada por el desarrollo tecnológico y el dominio de las empresas de comunicación, principalmente estadounidenses. Entonces, a finales de esta década, la UNESCO patrocina una investigación que se publica en el 80 bajo el título Un solo mundo, voces múltiples, pero que comúnmente se conoce como el informe McBride, porque escribe Sean McBride, que es periodista, era promotor, ¿no?, de este tipo de debates, y dice: en este informe McBride tenemos un diagnóstico del flujo de información global y el papel de los medios de comunicación en los países del tercer mundo. Para los 80, pues todavía los videojuegos no eran todavía una sólida industria, ¿no? Acuérdense que el Atari 2600 sale en el 77 y apenas iba despuntando, pero lo que nos dice el informe McBride tiene mucho que ver con eso, ¿no? Nos va diciendo la tecnología, la información, ¿no?, el contenido de quien tiene la tecnología va a determinar cómo los demás países van a consumir la tecnología. Entonces eso pasó en otras industrias, ¿no? O sea, tenemos un super emporio cultural como Marvel, ¿no?, donde Spider-Man, Iron Man y todos los demás superhéroes, y aparte su propia competencia también es estadounidense, que es DC, Superman, Batman y otros superhéroes, crean esa sólida industria. Esa industria se va al cine, sale de los cómics, se va al cine, se va a la televisión, se va a videojuegos, etc., ¿no? Entonces cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿y dónde están los superhéroes mexicanos?, ¿no? Entonces lo único que nos viene a la mente es el Chapulín Colorado, que más allá de un superhéroe, preferimos que mejor no se tome en cuenta
crossover Chapulín Colorado Batman, ¿no? Que sería tanto como qué podría aportar nuestro compatriota, pero en fin, ¿no? El chiste es que toda esta información cultural ya más o menos tenía su línea, ¿no? Yo a partir de los países con obviamente el control tecnológico y los que no lo tenían iban más o menos a hacer, si acaso, consumir, ¿no? Nos adelantamos un poquito más y en ese entonces, un poquito antes en Francia, se publica Informatización de la Sociedad, algo similar que ya se había hecho antes del informe Albright, pero en este caso en el 76. Los economistas Simón Nora y Alain Min publican un trabajo que se conoce también como el informe Nora-Min o la informatización de la sociedad, y su tesis se centra en un concepto que es telemática. Entonces, este concepto de telemática nos habla de que las industrias tecnológicas y de cultura y de comunicación de alguna manera van a fusionarse. La televisión, la computadora y en fin todos los medios tradicionales en algún momento van a converger, cosa que para el 76 no parecía tan obvia, pero hoy en día es evidente, ¿no? Ya todo ya es convergencia, ¿no? Y todo tiene que estar unido. Entonces, analizaban qué cambios iba a vivir la sociedad en este proceso, y son procesos que siguen sucediendo y que siguen analizándose, ¿no? Entonces, son fenómenos de comunicación que se vuelve indispensable estudiar. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar este fenómeno? La que sigue, por favor. Entonces, una herramienta que tenemos es la economía política. En su texto de la economía política de la comunicación y la cultura de Enrique Sánchez Ruiz nos dice que la economía política de la comunicación y la cultura tiene como principal objeto de estudio las relaciones sociales, particularmente las de poder, que constituyen la producción, la distribución y el consumo de bienes simbólicos. La principal unidad de análisis son las industrias culturales, y lo subrayo, mismas que deben de ser consideradas desde un enfoque histórico, estructural y circunscrito a la dinámica del capitalismo. Subrayo industria cultural porque obviamente cuando Sánchez Ruiz nos habla de industria cultural no se refiere a la misma industria cultural de Adorno y Horkheimer, ¿no? Ya tiene que tener ciertos matices. Entonces, estos matices, en la que sigue, vemos como el economista Juan Ramón Salo, en su libro de Economía de la Comunicación y la Cultura, define a la industria cultural como un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares, industrias productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas con un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo con una función de reproducción ideológica y social, ¿no? Importa mucho esta cuestión de la reproducción ideológica y social, porque al trabajar con la ideología, el imaginario,